Eduardo tenía 20 años y el cansancio marcado bajo los ojos. Se levantaba antes de que amaneciera para ir a su trabajo de medio tiempo y por las tardes corría a la escuela con la camisa aún oliendo a calle y esfuerzo. No tenía mucho, pero llevaba siempre algo que lo hacía ver distinto. Una esperanza terca en el futuro y una forma de mirar a la vida como quien está construyendo ladrillo a ladrillo su propio destino. En la escuela estaba Laura. Laura era de esas muchachas que llamaban la atención sin proponérselo. Bonita, risueña, con una manera dulce de acomodarse el cabello detrás de la oreja cuando se ponía nerviosa. Para Eduardo, ella era mucho más que una novia. Era el sueño de formar algo serio, estable, limpio. Él se sentía profundamente afortunado de que lo hubiera elegido a él, con su sueldo apretado y sus zapatos gastados. Cuando caminaban tomados de la mano por los pasillos, Eduardo no lo decía, pero por dentro pensaba, ojalá me alcance la vida para demostrarle que valgo la pena. Durante un tiempo todo pareció marchar bien, hasta que empezó el nuevo ciclo escolar. Ese primer día, al entrar al salón, todos voltearon hacia la puerta. Había llegado un compañero nuevo, Roberto, alto, bien parecido, de sonrisa fácil y ropa que dejaba claro que el dinero nunca había sido un problema en su casa. Hablaba con seguridad, hacía reír al grupo en minutos y los profesores se mostraban fascinados con su manera de participar. Se notaba que era de esos a los que la vida les había puesto muchas cosas al alcance de la mano sin que las pidieran demasiado. Pronto se fijó en Laura, y no solo se fijó, decidió conquistarla. A pesar de saber que ella tenía novio y de saber perfectamente quién era Eduardo, empezó a acercarse con una estrategia silenciosa y precisa. Detalles cuando estaba sola, cumplidos dichos en el momento exacto, chistes que la hacían reír aun cuando venía de malas, pequeños ¿cómo estás?, que parecían sinceros. Con el paso de las semanas, Laura empezó a cambiar. Ya no buscaba tanto la mirada de Eduardo, le contestaba los mensajes más tarde, justificaba su tiempo con Roberto diciendo, es que estamos en el mismo equipo de trabajo, es que tenemos que avanzar en el proyecto, es que él sabe mucho de esta materia y me está ayudando. Eduardo lo veía todo desde la misma fila del salón. No era tonto, se daba cuenta del tono con el que Laura hablaba con Roberto, de la manera en que le brillaban los ojos cuando él llegaba, de las risas largas que compartían. Aún así, se resistía a creerlo, se esforzaba más, llegaba puntual, la acompañaba a su casa, la escuchaba con paciencia, buscaba no reclamarle para no ahuyentarla, pero la distancia ya se había instalado silenciosa entre ellos, hasta que, una tarde, Laura le pidió que hablaran. Se sentaron en una banca del patio, bajo un árbol que había sido testigo de tantos recreos y promesas juveniles. Laura respiró hondo, evitó su mirada y soltó, casi de golpe, Eduardo, creo que lo mejor es que terminemos. A él se le hizo un nudo en la garganta. Ya lo sabía, pero escucharlo dolía de otro modo. No gritó ni reclamó, solo apretó las manos sobre sus rodillas, tratando de contener la voz. ¿Es por Roberto?, preguntó sin rodeos. Laura dudó apenas un segundo, luego asintió. Eduardo guardó silencio unos largos instantes. Sentía que el pecho se le encogía, que todo el esfuerzo que hacía cada día, trabajar, estudiar, correr, ahorrar centavos, se quedaba sin sentido. Pero cuando por fin habló, no lo hizo desde el enojo, sino desde algo más profundo. Tengo un doble dolor, Laura, le dijo, con la voz quebrada. Primero, porque te estoy perdiendo, y segundo, porque sé que vas a sufrir con él. Ella frunció el ceño. No digas eso, Eduardo, respondió molesta. Solo lo dices porque estás dolido. Él negó despacio. Te conozco, sé que tú quieres algo serio, estable, algo que dure. Y también sé que Roberto no está acostumbrado a eso. Él ha vivido siempre lo fácil, lo superficial. No va a valorar lo que eres. Ojalá me equivoque, tragó saliva, pero me da miedo que no. Laura desvió la mirada, herida y a la defensiva. No es justo que hables así de él, murmuró. Te deseo lo mejor de verdad. Eduardo no insistió. Sabía que, cuando el corazón ha decidido idealizar a alguien, las advertencias suenan como ataques. La dejó ir, sintiendo que con cada paso de ella se desprendía un pedazo de su propia historia. Los días siguientes fueron duros. Eduardo pensó en salirse de la escuela, pero sabía que sus estudios eran lo único que nadie podría quitarle. Cambió rutinas, rutas, horarios. Evitaba los pasillos donde sabía que podría ver a Laura y a Roberto juntos. A veces, aún así, se los encontraba tomados de la mano, riendo mientras revisaban el celular. Cada vez que eso pasaba, sentía un pequeño pinchazo en el pecho, pero también algo más, una extraña mezcla de resignación y dignidad. Va a pasar, se repetía. El dolor va a pasar, y cuando pase, yo tengo que seguir de pie. Pasaron los meses. Eduardo se refugió en el trabajo y en las tareas, en las pláticas breves con sus compañeros, en los silencios largos de las noches. El recuerdo de Laura le seguía doliendo,
pero ya no lo rompía como al principio. Ahora era un peso que cargaba, sí, pero que ya había aprendido a manejar. Un nuevo ciclo escolar comenzó, y con él llegó una alumna nueva al grupo, Iliana. Era una joven colombiana que había tenido que mudarse porque a su padre lo habían transferido por trabajo. Tenía acento dulce, ojos vivos y una belleza tranquila, sin alardes. Al principio llamaba la atención por extranjera, por bonita, por nueva, pero pronto se notó que había algo distinto en ella. No se dejaba impresionar fácilmente. Era amable, sencilla, saludaba a todos, pero mantenía cierta reserva. Trataba con respeto a los muchachos que se le acercaban, incluso a los más atrevidos, pero ponía límites con una naturalidad que sorprendía. Eduardo la vio el primer día y sintió un ligero cosquilleo en el estómago. Es muy bonita, pensó, y enseguida, casi como si se regañara a sí mismo, añadió: ya aprendiste que no basta con que sea bonita. No te vuelvas a ilusionar a lo loco. Así que mantuvo su distancia. Desde su lugar, observó cómo varios compañeros intentaban llamar la atención de Iliana con bromas, invitaciones, piropos torpes. Entre ellos también Roberto, que seguía con Laura, al menos de nombre. Roberto empezó a acercarse a Iliana, a sonreírle de la forma en que ya le había sonreído a otras antes, a buscarla cuando estaba sola. Sin embargo, esta vez pasó algo distinto. Iliana lo escuchaba, respondía con educación, pero no se dejaba envolver. Seguía siendo cordial, pero sus ojos no se iluminaban. Eduardo, sin querer, se fue fijando en esos detalles, y cada vez que veía a Roberto insistir mientras seguía siendo novio de Laura, le dolía recordar su advertencia ignorada. Con el tiempo, lo inevitable ocurrió. Roberto terminó con Laura. Ella, con el corazón roto, entendió por fin cuánta razón tenía Eduardo cuando le habló de la superficialidad de Roberto. Pero ya era tarde para volver al antes. Algo se había quebrado para siempre. Poco después, Roberto se lanzó abiertamente a cortejar a Iliana. La invitó a salir, le escribió mensajes, le llevó detalles, hasta que un día le pidió que fuera su novia. La respuesta de ella fue distinta a la de tantas otras. Roberto, dijo Iliana, con amabilidad y firmeza, eres un buen compañero y te agradezco lo atento que has sido, pero yo no siento eso por ti. No quiero jugar a ser novia de alguien si no me nace el corazón. Sería una falta de respeto para los dos. No hubo escenas ni dramas ni chismes, solo una negativa clara y respetuosa. Cuando Eduardo se enteró, algo se movió dentro de él. No era alegría por ver rechazado a Roberto, era otra cosa, la sensación de que por fin alguien veía lo que él había visto desde el principio. A partir de ahí, Eduardo se permitió acercarse un poco más a Iliana. Empezó con cosas sencillas, comentarios sobre la clase, preguntas sobre Colombia, alguna broma ligera sobre lo raro que sonaban ciertas palabras entre ellos. Para su sorpresa, conversar con ella era fácil, natural, no tenía que esforzarse por impresionarla. Se dieron cuenta de que compartían muchas cosas, ambos valoraban el estudio, ambos conocían el peso de los cambios, ambos sabían lo que era extrañar algo, un lugar, una persona, una versión de sí mismos que ya no estaba. Eduardo, sin notarlo, volvió a reír con ganas. Iliana, sin admitirlo del todo, empezó a esperarlo en los pasillos. Quedaban en la biblioteca para estudiar y terminaban hablando de la vida. Hacían trabajos en equipo y prolongaban las tardes con caminatas hasta la parada del camión. Compartían helados en la esquina porque hacía calor, aunque más de una vez el clima estaba templado y el pretexto era solo pasar más tiempo juntos. No había grandes discursos ni promesas rimbombantes. Había gestos pequeños, constantes, silenciosos. Un mensaje de llegaste bien, un te guardé este apunte, sé que hoy trabajaste más horas, un te traje este dulce típico de mi país para que lo pruebes. De a poco se fueron enamorando de esos detalles que no nacían de la apariencia sino del corazón. Una tarde, al salir de clase, Eduardo e Iliana fueron a una nevería cercana. Se sentaron frente a frente, cada uno con su vaso de helado, el de él de vainilla con chocolate, el de ella de frutos rojos. Reían por algo que el profesor había dicho ese día en clase, cuando por un momento Eduardo se quedó mirándola en silencio. Iliana notó la mirada y se ruborizó ligeramente. ¿Qué?, preguntó, sonriendo. Eduardo respiró hondo. Es que buscó las palabras. A veces todavía me pregunto cómo fue que la vida, después de todo lo que dolió, me trajo hasta aquí, hasta esta nevería, bromeó ella. Hasta ti, corrigió él, con una sinceridad que le sorprendió incluso a él mismo. Iliana bajó la mirada con una sonrisa que decía más que cualquier discurso. En otra mesa, no muy lejos, estaba Laura con una amiga. Las dos platicaban, pero en algún momento Laura levantó la vista y los vio. Vio a Eduardo riendo,
con una luz en los ojos que hacía mucho no le veía. Vio a Iliana frente a él, escuchándolo con atención, compartiendo miradas que no necesitaban traductor. No había regalos costosos, ni poses, ni exageraciones. Solo dos jóvenes, sencillos, construyendo algo desde la verdad. Laura sintió un pequeño nudo en la garganta. Recordó las palabras de Eduardo aquella tarde en la banca. Sé que tú quieres algo serio y estable y él no va a poder dártelo. Recordó cómo las había desechado, pensando que eran puro resentimiento. Recordó las lágrimas que derramó cuando Roberto repitió la historia, ahora con ella como protagonista del abandono. Y entonces, sin rencor, sin dramatismo, entendió. Entendió que a veces uno confunde carisma con amor, atención con interés verdadero, emoción pasajera con compromiso. Entendió que había dejado ir a alguien que con todas sus limitaciones estaba dispuesto a apostar de verdad por ella. Miró a Eduardo e Iliana una vez más. No sintió odio, solo una mezcla de nostalgia y lección aprendida. Es cierto, pensó, con un suspiro silencioso. Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde. Y a veces cuando por fin lo entiende ya es otro corazón quien lo está cuidando. Laura volvió su atención a la amiga que tenía enfrente. Eduardo desde su mesa alcanzó a verla. Sus miradas se cruzaron apenas un segundo. Él le regaló una pequeña sonrisa respetuosa, sin reproche. Ella respondió con un leve asentimiento, como quien dice gracias sin palabras. Luego cada uno siguió su camino. En la mesa de Eduardo, Iliana se inclinó un poco hacia él. Eduardo, sí, gracias por ser como eres, dijo ella con ternura. Me gusta esta forma lenta, sincera de querernos. Él sonrió con el corazón por fin en paz. Había dolido, sí, pero al final, la vida le había mostrado que el amor de veras no hace ruido para entrar. Se queda en los detalles, crece despacio, y cuando uno menos lo espera se sienta frente a ti con un helado en la mano y una mirada que lo vale todo.